¿Sabían que el próximo domingo 28 de noviembre hay elecciones obligatorias para elegir a los directores sociales del BPS? Más de 1,5 millones de personas se enfrentarán a las urnas en los comicios del Banco de Previsión Social, que son de carácter obligatorio y con voto personal y secreto. Sin embargo, hay muchos habilitados que al día de hoy no están enterados de algunas características clave de esta elección. ¿Dónde votar? Elecciones BPS. ¿Cuándo son las elecciones? Esos son algunos de los términos más buscados en estos días por los uruguayos en Internet. Vamos a aclarar todas las dudas. Vamos a conversar, si les parece, como hacemos en otras oportunidades, con quienes saben, quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante este acto eleccionario. Estamos en línea con el ingeniero Juan Máspoli, ministro de la Corte Electoral. Ingeniero Máspoli, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto y a la orden para... Tengo un montón de preguntas, ¿eh? Bueno, empecemos. Primero, simplemente a modo antecedente, hoy había gente que trataba de recordar cuántas veces se han hecho elecciones del BPS, o por lo menos, sabemos, llevan años, ¿no? ¿Cada cuánto suceden? Las elecciones son cada 5 años, las últimas fueron en el 16, 21, son cada 5 años, son de carácter obligatorio, las reglamenta la ley 16241, son para elegir lo que se conoce como directores sociales, esto es un pasivo, un activo y un empresario, para integrar el directorio de la Caja, que son 7 miembros. Claro, ahí hay algunos que son designados por el Poder Ejecutivo, sí, ¿verdad? Y después están lo que se llaman los representantes sociales. Y ahí hay un representante por los jubilados, un representante por los trabajadores y un representante por las empresas. Y esos tres son los que, entonces, esos tres lugares son los que se ponen a consideración ahora a partir de las listas que ya fueron presentadas, ¿verdad? Exactamente, son sobre los que se va a pronunciar la ciudadanía habilitada el próximo domingo 28. Le iba a consultar, ¿siempre fueron obligatorias estas elecciones? Sí, la ley así lo mandata y bueno, y ese es el régimen. Bien. Podrá ser discutible, pero en definitiva es una ley que está vigente y para que fuera de otra manera habría que modificar la ley, ¿no? Bien. Le digo también porque puede ser importante, los activos habilitados son 1.037.000 y hay 2 listas presentadas, la 11 y la 16. Los pasivos habilitados son 572.000 y hay 3 opciones, 1, 2 y 6. Y las empresas contribuyentes son unas 162.000 y está la lista 22 y la 26. Ahí está, ahí entonces tienen el panorama, ¿no? Hay 3 candidatos en los jubilados y después para los trabajadores, para el orden de los trabajadores y en el orden de las empresas, 2 representantes entre los que se puede elegir, ¿verdad? Sí, claro. Este es el régimen general de toda elección, obviamente. La gente en el Uruguay, por suerte, está acostumbrada a votar. En términos generales, todos los procedimientos. Y bueno, no hay mayores. En este tiempo estamos con los tiempos de pandemia, que están todas las medidas de distanciamiento, de control y demás, los protocolos sanitarios, pero sí, va a haber también un facilitador, que fue una de las modificaciones que para elecciones municipales y departamentales la Corte impuso, es decir, un funcionario público más, el cuarto, o sea, el primer suplente que no haya ocupado la mesa, la comisión receptora de votos, quedará como miembro facilitador para auxiliar, ayudar, guiar a la gente en las mesas. Bien, ya que estábamos con los representantes, ¿no? Le iba a consultar, a ver, pensando en lo más básico, primero, ¿dónde puedo saber si estoy en el padrón electoral, verdad? Si efectivamente me corresponde ir a votar. Perfecto. En la Corte Electoral hay un link que lleva a las elecciones de BPS y allí hoy por cédula, aunque no se va a votar por cédula, pero por cédula en cada uno de los en cada una de las ramas usted puede verificar si está habilitado o no. Hay que hacerlo en cada una de los órdenes, digamos. Sí. La próxima semana se va a habilitar un buscador ya con la credencial
Bien. más próximo al comicio, para que con la credencial le diga efectivamente en qué rama está, si es que está habilitado, si es que está en más de una, y también donde le corresponderá votar. Así que estamos trabajando en eso, estamos siempre activos. La Corte está en una zafra importantísima. Este ha sido un año tremendo. Quizás la gente no tiene conocimiento acabado del tema, pero tenemos 8 elecciones, ¿no? Tuvimos el colegio médico, la universitaria, ANEP, CODICEN, profesionales, ahora BPS, tuvimos una elección de OCE que es pequeña, con APROLE. Estamos trabajando en la validación de las firmas del referéndum, como se imaginará. Sí, están con mucha actividad. A full. A full. Bueno, pero de todas esas que ha mencionado, esta debe ser la que moviliza más gente, ¿no? Por la cantidad de personas que dijimos estaban implicadas. De todas las que hablamos hasta ahora, esta es la más grande. Esta es casi una elección nacional. Tú decías al inicio más de 1,5 millones de habilitados. Es una elección muy importante. Despliegue nacional, muchísimas mesas, muchos funcionarios públicos convocados, cursos para dar, en fin, es el régimen tradicional de una elección. La comisión receptora de votos se integra con 3 funcionarios públicos, presidente, secretario vocal, y además se convocan a los suplentes respectivos por las eventualidades, más el custodio, en fin. Es una elección de despliegue nacional muy importante. Le iba a preguntar, usted ya lo adelantaba, ¿se puede votar en más de un orden? Ciertamente. Ahí, por eso decía la importancia de revisar en qué, a través de después cuando se establezca la posibilidad de usar por credencial, ahí ya incluso nos va a dar la información de si estamos inscriptos en más de un orden. El buscador te va a guiar directamente, que no haya preocupación porque eso va a ser sencillo. Uno puede votar como activo porque es un trabajador dependiente. Eso le iba a preguntar, ahí están las características del trabajador activo. ¿Quiénes votan dentro del activo? Sí. ¿Cómo? No, ¿quiénes votan? Si vamos por orden, digamos. En el caso de los activos, de los trabajadores activos, ¿quiénes están habilitados para votar? Como concepto general, te diría que todos los que tengan relación con el BPS, esa es una cuestión básica, ¿no? Pero es los públicos y privados, trabajadores a domicilio, talleristas, todo aquel que realice aportes, que esté registrado en el BPS, bueno, ese es un trabajador que además de habilitado, está obligado a votar, ¿no? Tiene que tener más de 18 años, claro, ¿no? Bien, más de 18 años y tiene que haber empezado su relación por lo menos de dependencia con la empresa a partir de marzo, ¿no? El 28 de febrero se cerró el padrón, o sea que si empezó en este año y sus relaciones de marzo no va a estar. Si tiene 18 cumplidos en abril de este año no va a estar en el padrón. Un requisito que parece obvio, pero tiene que estar efectivamente aportando a la caja. Sí, claramente. Tiene que ser trabajador formal, lo que se dice trabajador formal. Claramente, porque tiene que estar registrado en los padrones de BPS, que es quien nos da los padrones. La Corte ahí recibe del BPS los padrones y bueno, y procesa toda la información a partir de lo que BPS nos da. ¿Qué pasa si en los casos en que la empresa no está al día con los aportes patronales? Ahí en realidad no tiene nada que ver para el trabajador. Si la empresa no está al día, podrá eventualmente la empresa como tal no estar habilitada. Pero el trabajador en general está registrado, se debe de buscar en el padrón y si existiera algún inconveniente, bueno, se podrá reclamar, pero el registro del trabajador es independiente del estado de la empresa, porque en algún lugar el BPS tiene en sus nóminas registrado a este trabajador. Perfecto. Si trabajo en dos lados y en ambos estoy aportando al BPS,
en ese caso igual tengo que votar una única vez, ¿verdad? Es por una vez, sí, el voto es único en cada rama. No obstante, puede usted votar como trabajador activo y eventualmente también como empresa, porque por ahí claro, tiene un kiosco, un taller o alguna cosa o algún otro tipo de actividad. Por lo tanto, cuando esté el buscador habilitado, le va a marcar, vota, si vota en 2 ramas, el buscador se lo va a hacer saber. Perfecto. Si el trabajador está en seguro de paro, ¿vota igual? Si el trabajador está en seguro de paro, ciertamente vota. Es un trabajador que está en una situación de interrupción de su actividad, pero no de su condición de trabajador. Si en algún momento aportó al BPS, pero ya lo hace ahora a otra caja, no, en ese caso no. Si no tiene actualmente una relación de dependencia, no es necesario votar. La casuística es infinita, como te imaginarás. Entonces, si alguna vez aportó, ya no aporta, no está registrado en los padrones, no vota. Si aparece en los padrones, vota. O sea que lo mejor es entrar en el buscador a partir de la próxima semana y evacuar eso. Puede ser, yo ya lo veo habilitado acá, no probé todavía suficiente si está funcionando en el caso de por credencial, pero el padrón, creo que el buscador por lo menos... por cédula. Por cédula y me figura una ventanita que dice por credencial. Sí, también lo podés entrar por credencial. Pero soy de las que todavía no se acuerda el número de memoria de la credencial, entonces ahí el problema que no pude corroborarlo. Bueno. Pero la opción está, Vas a tener que votar muchas veces en todos estos años, así que acordátelo. Pero la opción está, es una orientación primaria, sobre el que estamos trabajando ya es un definitivo que te va a dar efectivamente en qué ramas estás habilitada, si es que estás, hoy tenés que entrar en cada una, pero estamos trabajando sobre eso. Bien, perfecto. Ahí está, después entonces se va a dar ese cambio la semana que viene para que ya con solo poner el indicador salga todas los órdenes donde me toca votar. Pasemos con la credencial, está claro, ¿no? Bien, esa era una pregunta que tenía para hacerle, sí, porque de hecho es lo que preguntan varios oyentes. Con la cédula no se puede votar. No, el documento legal, electoral, es la credencial. ¿Y hay que llevarla físicamente? Es la práctica de siempre. Van a estar las hojas electorales, siempre es conveniente llevarla para evitar demoras, confusiones, toda la parafernalia es habitual. La que conoce todo el mundo, ¿no? Bien, me quedaba a preguntarle por los otros órdenes, ¿no? En el caso del voto por empresa, que ahí puede haber más dudas. En el caso de... ¿Qué características diría que tiene el orden de por empresa? ¿Cómo es la votación en ese caso? Son las empresas no estatales, contribuyentes inscritas en el BPS, que estén al día con sus obligaciones, cuyos electores tengan más de 18 años. Las empresas tienen un solo voto por empresa, ¿no? Un solo voto por empresa. Hay en muchos casos que seguramente sea fácil saber quién tiene que votar, pero ¿cómo es en el caso de empresas grandes o donde no figura un único responsable? ¿Se debe designar un responsable? Frente al BPS hay una sola persona que es la que estará habilitada. Bien. Es la que ejerce la representación de la empresa o la que ha sido delegada, en fin. Este mecanismo debe ser variado, pero es conocido ya. Pero no es alguien que se designe ahora especialmente para esta elección, sino que es quien figura en el BPS en los registros de la empresa. Sí, el que figura en los registros de BPS como habilitado para representar. Perfecto. ¿Qué ocurre con las unipersonales? ¿Hay alguna característica en particular? Es igual. Lo mismo. Igual. Y también si tiene una unipersonal, como... Tiene que estar inscriptas, tiene que estar al día, en fin. Bien. Todas esas cuestiones, ¿no? Puede pasar en las unipersonales, por ejemplo, de aportar por una unipersonal, tener y votar en el orden empresarial, por ejemplo, por tener un unipersonal, pero a su vez ser empleado en otra empresa, ¿verdad? Y ahí en ese caso tiene que votar en el orden de activos y en el de empresa. Como activo, claro, exactamente. Bien. Lo has dicho
exactamente, muy bien. ¿Qué pasa en el caso de las empleadas domésticas, sobre todo pensando en que estamos en el rubro empresas, las patronas de quien contrata un empleado doméstico, una empleada doméstica, ¿tiene que votar en el orden de empresas? Si está aportando lo que corresponde y tal día, estará registrada como empresa. Como empresa. Y votaría. Bien. O sea que puede pasar también ahí, digo, para contestar varias preguntas que había de los oyentes, en ese caso también. Puede ser que una persona tenga que votar en el padrón en el orden de activos por su propio trabajo, pero a su vez si tiene contratado una empleada doméstica y figura como patrón, bueno, ahí tiene que votar entonces en el orden de empresa. La gran simplificación de esto va a ser a partir de los registros que el BPS nos suministra. Definimos este buscador que te mencionaba y allí estará, cuando entre el ciudadano con su credencial, figurará si es que tiene que votar y en qué rama tiene que votar y bueno, y dónde. Así que en caso de que quiera eso, todavía esa información hay que ultimarla, ¿no? No está todavía como para... No, aún todavía no. Bien, pero lo que le iba a consultar es, ¿puede darse después de personas que no figuren en el padrón por X motivo? ¿Cómo salen de la duda? ¿A dónde trasladan la consulta? Lo podrá elevar en algún momento estuvo ese tiempo abierto frente al BPS, que es el que elabora los padrones. Pero la cuestión sustancial, hay dos elementos principales. Uno es resguardar el derecho del ciudadano, que bueno, para eso había que haberse verificado a través de la cédula en los buscadores que te mencioné. Uh-huh. El segundo es que si no está en ninguno de los órdenes, si no figura, no será, obviamente no vota, pero no va a ser alcanzado por ninguna de las multas correspondientes. Perfecto. ¿No? Le propongo, hacemos una breve pausa y enseguida le traslado más preguntas. Tengo varias, por ejemplo, de los oyentes. Bien. Hoy estamos hablando aquí en Perspectiva de las elecciones para elegir representantes sociales en el Banco de Previsión Social. El próximo 28 de noviembre, más de 1,5 millones de uruguayos se verán enfrentados a las urnas nuevamente. ¿Qué se vota? ¿Quiénes votan? ¿Qué características tiene esta elección? De eso estamos conversando esta mañana con el ingeniero Juan Máspoli, ministro de la Corte Electoral. Máspoli, por las dudas vamos a aclararlo porque capaz que fuimos confusos en el dato. En el caso de los titulares de empresa de servicio doméstico, es decir, si una persona tiene contratada a otra por servicio doméstico, en ese caso no tiene obligación de votar, ¿verdad? No va a figurar, es más, de hecho, en el padrón. No, no tiene. Obviamente, igual de todas maneras, todo ciudadano sería bueno que realizara la verificación, pero el empleador en el servicio doméstico no lo tiene, como la propiedad en los edificios de propiedad horizontal o empresas o los unipersonales profesionales, en fin, hay un sinnúmero de excepciones que están registradas allí en la página del BPS, pero lo más sencillo es cuando esté operativo este buscador o hoy por cédula verificar, porque allí bien aparece la concesión. Eso para los titulares de empresa de servicio doméstico. En el caso de los trabajadores sí tienen que votar. Si hay trabajadoras domésticas, sí tienen que votar. Sí, claro. Como cualquier activo, ¿verdad? Perfecto. Me faltaba preguntarle del orden de los jubilados y ahí tengo preguntas varias. Entre otras cosas, si se exonera de la votación a partir de determinada edad. Sí, pero no solamente puede ser también empresa o es decir que algún activo, pero más allá de 75 años, a la fecha de la elección, se los exime de la obligatoriedad del voto. Después de los 75, entonces. Bien.
Después, había quienes preguntaban también, estando en el exterior y cobran una jubilación, ahí en todo caso podrán justificar el voto, ¿no? Pero ahí ya entramos en el régimen general, digamos, de justificación de votos, que ese es otro capítulo que tengo para preguntarle. Sí. Vayamos a eso, si le parece, porque creo que de pasivos no nos quedó nada, ¿no? Es tanto, recordemos, para jubilados como para pensionistas. Sí, habrá, vuelvo a decir que la casuística es muy grande, pero en general creo que tratamos todo. Para las excepciones al voto son las ya conocidas, ¿no? Bien, a ver. Obviamente. Puede también no estar viviendo en el departamento y se justifica con un comprobante de domicilio de un que o sea hotel. A ver, perdone un segundo ahí. En general, decíamos, son de carácter obligatorio. Quien no vote debería tener una multa, pero, y tiene una multa, excepto si justifica el no voto, ¿verdad? Y ahí repasemos entonces en qué casos la Corte Electoral acepta y valida o cómo se justifica también el no voto. Son las tradicionales razones, por estar en el exterior, por enfermedad, por razones de fuerza mayor, que habrá que definirlas, bueno, y ahí habrá que arbitrar, o también por no estar viviendo en el departamento donde le toca votar. Uh-huh. Vive en otro departamento y eso lo puede justificar con algún recibo de los servicios tradicionales, UTE, OCE o lo que fuere, y bueno, eso también será un motivo para justificar el no voto. Bien, bien. Son esas tres razones entonces básicamente. Y enfermedad, ¿no? Que no sé si... Sí, 4, ¿no? Bien, ahí está. Ah. 4 razones. ¿Cómo va a ser el trámite para justificar el no voto? Y es a través de la web, en los 60 días siguientes a la elección. Tal como ocurrió en las últimas elecciones nacionales, ¿no? Eso es como siempre. Bien. Y ahí... Los activos que no voten tienen una multa de una UR, salvo que sean profesionales o funcionarios públicos, ahí la multa es de 2 URs. Los pasivos, una multa de 1 UR, y las empresas varía en función del número de trabajadores. 6 URs si tienen hasta 10, 12 URs entre 11 y 50, 20 URs más de 50. Bien, bien, ahí tendremos entonces la escala de las multas. Pero volviendo, tengo varias preguntas sobre la documentación que tienen que presentar en caso de no voto, ¿no? Para justificar el no voto. ¿Qué se acepta? Usted decía, por ejemplo, en el caso de que alguien su credencial la tenga en otro departamento y viva en un departamento donde no puede votar, no está habilitado para votar, ahí lo puede justificar, por ejemplo, con algún recibo de algún servicio público. Supongo que en el caso de enfermedad... La credencial la tiene en el departamento donde vota siempre, pero ahora está viviendo en otro departamento, entonces justifica el no voto con un certificado de algún servicio público de este lugar donde está viviendo ahora. Perfecto. Perfecto. En el caso de estar en el exterior, ¿qué documentación se considera válida? Y si está en el exterior, cuando regresa, con el sellado del pasaporte, a veces no lo sellan porque hay pasaportes electrónicos con los pasajes o con el boarding pass o algún elemento que defina que efectivamente no estaba. Bien, y en el caso de enfermedad, certificado médico. Certificado médico, eso es mecanismo tradicional. Después hay quien pregunta, ¿no aclararon los pensionistas por incapacidad? ¿Tienen obligación? El pensionista por incapacidad no tiene obligación. Eso está definido en el reglamento. Pero no, es así. Bien, bien. ¿Se puede votar observado? Esa es otra pregunta que se repite. No, los votos observados son exclusivamente los de los miembros de mesa, del facilitador. Esos son los tradicionales votos observados.
Bien, solo entonces quienes están, los miembros de mesa, ¿no? O quienes están en custodia de las mesas, ¿no? Sí, claro, Bien. exactamente. Ya le aclaramos. Hay que aclarar por Sí. lo de los pasivos. Sí. Y si fueron declarados incapaces por un juez competente, no votan, ¿está claro? Bien, bien. Sí, pero si ya hizo ese trámite, digamos, si ya lo tiene ante el Banco de Previsión Social hecho, o tiene que volver a hacerlo. No, si ya lo tiene, ya está hecho. Ya está. Está exonerado, digamos. Claro. Bien, perfecto. Una pregunta que se reitera, ya lo dijimos, pero por las dudas, no se puede votar con cédula, ¿verdad? Lo que se utiliza es la credencial como tal. Los ciudadanos legales pueden votar con cédula porque no tienen credencial, pero es una situación de orden, ¿no? Pero bien. Se aparecerá en el padrón. Bien. Tengo más preguntas. Ay, ¿quién pregunta? ¿Alguna vez en la vida el BPS cobró las multas efectivamente por no votar? Bueno, la última elección hubo una suerte de perdón, para llamarlo de alguna manera. Ha pasado eso, ¿no? Después en el Parlamento se trata alguna solución cuando se da, porque hay muchas veces que hay una abstención muy grande, ¿no? En las últimas elecciones, por ejemplo, eso pasó. En las últimas elecciones se efectuó el pago, se condonó esa deuda a casi 400.000 personas. Bien. Hay quien pregunta por un aspecto particular que tiene que ver con qué pasa si el trabajador, por ejemplo, no acude a votar, es multado. ¿Qué responsabilidad le puede caber después a la empresa empleadora? Porque eso es un aspecto que circuló mucho. No ocurre a votar, la responsabilidad es personal del trabajador. El que está obligado a votar es el ciudadano activo, el trabajador. La empresa en ese caso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? No tiene responsabilidad, porque nos mandaban, por ejemplo, una captura de pantalla que se mencionaba sanciones para los trabajadores que no voten, como que los empleadores serán solidariamente responsables del pago de multas en caso de incumplimiento. No. Aclaramos entonces esa información porque nos pedían incluso corroborar si era válida. No. Lo que sí debe suceder, pero según los días domingo, es que la empresa autorice a que el trabajador vaya a votar. Eso está claro. Ah, bien. Eso está claro, pero ningún otro asunto. La responsabilidad, el derecho y el deber es intransferible, es del trabajador. Bien. Perfecto. Bueno, siguen llegando las preguntas, pero después hay muchas de casuísticas, ¿no? Por lo pronto usted dice lo mejor es esperar ahora unos días a que esté el padrón definitivo y ahí corroborar entonces, ingresar a la página de la Corte donde uno va a poder ingresar la cédula o la credencial y le va a salir efectivamente en qué orden le corresponde votar. Ahí está, exactamente. Bien. A ver, una pregunta, no lo aclaramos en particular, pero dicen, ¿las empresas rurales votamos? Las empresas rurales votan, sí. Como cualquiera. Esa no tiene la excepcionalidad que marcamos en servicio doméstico. Podrán ver en el buscador cuando corresponda. De hecho, hoy pueden buscarse a través de cédula, aparecerá van al link de BPS, de elección de BPS, y allí con la cédula van a ver que están en el padrón. Luego se definirá, o con la credencial, luego se va a definir si votan algún otro orden más. Eso a partir de la semana que viene, ¿no? Pero hoy se puede saber. Hoy se puede consultar el padrón, entonces, en cada uno de los órdenes, ¿no? Eso fue está habilitado. Ese es básicamente el tema, ¿no? Para saber si está habilitado, exacto. Sí. Y ante cualquier duda, en todo caso, hay en la propia página de la Corte algún mail, algún lugar donde comunicarse para trasladar, por ejemplo, si uno sabe que tiene que estar en determinado padrón y no figura, por ejemplo. Sí, ahí lo mejor es llamar a
puntualmente a la Corte en 1924, pero la información es muy precisa, ¿no? Si sabe que tiene que estar y no está, bueno, es un tema que habrá que evacuarlo frente al BPS, que es el que elabora los padrones de cada una de las ramas. Bien, perfecto. Ingeniero Juan Maspoli, ministro de la Corte Electoral, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bárbaro, perfecto. Es una oportunidad para comentarte también algunas otras cosas. Si tenés 5 minutos, a ver. 5 segundos. Sí, a ver. Otra de las actividades importantes en la que estamos es en el proceso de revisión de firmas. Vamos camino el día de hoy tenemos controladas 620.000, de las cuales están aceptadas 550.000, se requieren 670, es decir que estamos a 120.000 firmas de validar el recurso de referéndum. O sea que será otra elección más que tendremos seguramente para el mes de marzo del próximo año. Bien, bárbaro. Bueno, seguimos pendientes entonces después de cómo siguen esos números. ¿Tienen fecha de cuándo estiman que estarán ya finalizado por lo menos el conteo y la corroboración de las firmas válidas entonces? El tema de la validación es una tarea muy tediosa, muy compleja, que se desarrolla con mucho profesionalismo por parte de la Corte, con 2 dactilóscopos mirando cada una de las huellas dactilares. Te imaginas lo que significa eso. Se está procesando a un nivel muy intenso de unas 8.000 por día, hay más de 20 parejas con control partidario. Esto es ahí uno de la opción, lo que podría ser por el sí y otra por el no. Y bueno, yo estimo que por el 5, entre el 5 y el 8 de diciembre ya se estará llegando al número requerido. En ese momento concluye la tarea, ya no se sigue analizando más y la Corte define que el recurso interpuesto es válido y a partir de ahí define cuándo sería la fecha de la consulta popular, que también será obligatoria. Ingeniero Juan Maspoli, ministro de la Corte Electoral, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes, a la orden.